Yo voy a mandarme al correo la asistencia y las evidencias, ¿ya? Acuérdense de las fotos. Bien. Bien, entonces, hoy va a estar ya contenido que es del segundo parcial, ¿ya? Esta parte de la radiología es más bonita, ¿ya? Más, esta parte de la radiología es más bonita y le van a ver más utilidad en el sentido de que vamos a ver patologías que son más frecuentes que las que vimos en sistema osteomiarticular. ¿Mm? O sea, vamos a hablar sobre todo cuando veamos patologías respiratorias. Y entonces, vamos a ver aquí la imagen de la tuberculosis, de las neumonías. Vamos a ver las imágenes del COVID. Bien. Y entonces, vamos a comenzar hablando un poco sobre, o sea, las técnicas exploratorias radiológicas del tórax. ¿Mm? Estaba con usted. Bien, entonces, primero que todo, existen dos estudios, dos vistas, que son las vistas más importantes de una radiografía, de un estudio de tórax. Y son las radiografías de tórax postero-anterior y la lateral. Se dice que es la unidad básica en el diagnóstico radiológico del tórax. La vista postero-anterior combinada con la lateral ofrecen una idea tridimensional del tórax. ¿Claro? Y por supuesto, ambos estudios son en máxima inspiración. O sea, en el momento de tomar la radiografía, se manda al paciente a que inspire. O sea, llene los pulmones al máximo. ¿Para qué? Para que desciendan los hemidiafragmas y se pueda ver mayor cantidad de costillas. Esa es la utilidad. Bien, existe una vista que se llama lordótica, que es una proyección anteroposterior con lordosis forzada y se utiliza sobre todo para ver las lesiones de los ápices del pulmón. Esta vista también se le llama apograma. Bien, y es útil para diagnosticar los tumores de Pancoas o tumores del surco pulmonar superior del pulmón o las neumonías del ápice pulmonar. Y también ayudan a confirmar los colapsos del lóbulo medio. Bien, existen vistas en decúbito lateral. Existen vistas en decúbito lateral. Estas vistas se pueden hacer con el paciente acostado sobre el lado derecho, sobre el lado izquierdo, y la radiografía orientada en un plano horizontal. Estas radiografías son muy útiles en los derrames pleurales. ¿Por qué? Porque el agua en la pleura, el líquido, va a seguir la orientación que le diga la gravedad. Entonces, cuando uno ve una radiopacidad a nivel de la base del pulmón, hace un decúbito lateral y uno ve que entonces la radiopacidad cambia de lugar porque sigue la disposición de la gravedad. Bien.
¿Entiende? Entonces eso pues tiene utilidad. Bien, en la actualidad, esta vista se usa menos, ya se usa menos, que ya lo que se manda es una ecografía de base de pulmón. Y la ecografía pues te confirma la presencia del derrame pleural, sobre todo para los derrames pleurales. Pero bueno, pues tienen utilidad. Bien. Ajá. Ahora, la parrilla costal. ¿Qué es lo que es la parrilla costal? Es una vista, una radiografía de tórax, donde se pueden visualizar la mayor cantidad de costillas que en una vista postero-anterior estándar. Sobre todo es para explorar del tórax las costillas. Bien. O sea, la parte ósea. Y existe la radiografía en expiración forzada. O sea, vimos que la radiografía, las vistas postero anterior y lateral se hacen en inspiración máxima, pero en ciertas situaciones usted puede mandar una radiografía postero anterior y poner en la indicación realizar esto en expiración forzada. O sea, mando al paciente a que bote aire, a que se quede sin aire en los pulmones. Entonces, esa radiografía tiene mucha utilidad para demostrar neumotoras muy pequeños que no se ven en las radiografías postero anterior y lateral habituales. Bien, sobre todo para demostrar los neumotoras muy pequeños. Esta radiografía utilizan los cirujanos. Los cirujanos en el trauma torácico, ellos echan un neumotora en la vista postero anterior, no aparece el neumotora, pero para estar seguro, pues mandan una radiografía en inspiración forzada y entonces pues pueden ver lo que... Ahora, para explorar el tórax también existen otras técnicas radiológicas. Existe el esofagograma. O sea, cuando yo deseo visualizar el esófago con radiología, el esófago es un órgano que no tiene radiopacidad, es un órgano tubular. Entonces se utiliza un contraste para contrastar la luz del esófago. En este caso es un contraste que se administra por oral, y es un contraste de bario, varitado, y se realiza el estudio radiológico del esófago. Vamos a tener el esofagograma. La tomografía axial, que se ha vuelto un estudio de primer grado para el estudio de la patología pulmonar. La tomografía, y un estudio que los libros mencionan, pero ya no se realiza, que es la broncografía. Pero todavía los libros lo mencionan, ya las broncografías no se utilizan. Y por supuesto, los estudios angiográficos, ¿bien? O sea, según si una angiografía de pulmonar, si yo quiero hacer una ecografía o una ortografía o las tomografías contrastadas, ya estos son con contrastes endovenosos, contrastes yodados. Las mismas coronariografías, ¿bien? Bien, ahora también existe un proceder que puede ser de utilidad en el estudio del tórax, que es la radioscopía o fluoroscopía. ¿En qué consiste la radiografía y la fluoroscopía? Consiste en exponer al paciente a un fluoroscopio. Un fluoroscopio es un estudio donde se ve en tiempo real la radiología. O sea, es una cineradiología, una cineradiografía. Usted ve el movimiento del corazón, usted ve el diafragma que sube y que baja, y si le da al paciente a deglutir un contraste, usted ve cómo el contraste va bajando, usted ve cómo se vacía en el estómago, usted puede ver. Pero ese tiempo que usted está viendo el estudio, que ya puede ser grabado, es un tiempo en que está el paciente y el médico expuesto a la radiación.
Por eso no es un estudio primario, no es un estudio para hacer de entrada, expone a mayor radiación y en la actualidad la fluoroscopía está restringida a procederes de cateterismo para visualizar, por ejemplo, las coronariografías, las aortografías, se realizan por fluoroscopía y la imagen queda grabada. Bien. En tiempos atrás, este estudio se usó mucho. En la década de los años 50 hasta la década del 60 se usó mucho, pero se demostró que había una exposición excesiva a las radiaciones tanto del médico como del paciente. Entonces, eso ha limitado su uso. Muy bien. Ahora, los ultrasonidos, las ecografías. Las ecografías tienen una utilidad relativa en el estudio de patología torácica. Bien. En la época que yo estudié, no tenía, solamente se utilizaban los ultrasonidos para evaluar los derrames pleurales. Pero en los últimos tiempos, el uso de la ecografía para el estudio de la patología pulmonar ha ganado espacio. Y cada vez más relevancia. En nuestro medio no ha llegado todavía, no he visto todavía ningún ecografista hacer valoración de una ecografía, ni a ningún internista indicar, pero ya eso se va abriendo campo. O sea, se decía que, y yo lo decía en clase hasta el año pasado, que la ecografía no tenía ningún tipo de utilidad para el estudio de la patología pulmonar parenquimatosa, solamente para ver si hay o no hay derrames pleurales. O sea, en el síndrome de interposición líquida. ¿Okay? Entonces, ahí es donde hay una indicación para evaluar un derrame pleural, para la localización de un empiema pleural, para evaluar masas en el espacio pleural, ¿bien? Para guiar una toracocentesis difícil, o sea, cuando yo voy a hacer una punción de un derrame pleural, generalmente existe una técnica y el médico pues se va guiando por la percusión, donde él sienta mate, pues ahí está el nivel del derrame. Semiología, eso debería verlo. Pero a veces hay derrames muy pequeños y que son de interés y puede ser que sea difícil, entonces se puede uno guiar con el ecógrafo. Mira, aquí es donde está el líquido, aquí es donde hay que funcionar. Incluso existen transductores en la medida en que usted está haciendo el estudio, ellos tienen colgada una aguja, ¿sí? Y usted va haciendo avanzar la aguja y funciona bajo asistencia ecográfica. Bien, eso es importante que lo sepan. Pero eso es para la toracocentesis difícil. Un médico bien adiestrado y bien formado, la mayoría de las pleurocestesis la hace sin ecografía. Bien, con la clínica, con la semiología. Bien. Tiene utilidad en la enfermedad parenquimatosa pulmonar para evaluar los infiltrados de base, las masas que se encuentran en contacto con las pleuras, para evaluar una opacificación completa de un hemitórax. Bien. Tiene utilidad en las masas mediastínicas. Para evaluar los linfangiomas, un bocio intratorácico, presencia de un quiste pericárdico. En la patología diafragmática, las lesiones subdiafragmáticas, por ejemplo, los accesos subfrénicos, para evaluar la movilidad de los diafragmas, los tumores hepáticos, la parálisis frénica. Pero bueno, ya esto es de patología, más bien de patología abdominal. Ahora,
La tomografía axial computarizada es un estudio, se ha vuelto un estudio, o sea, en los inicios se decían, bueno, con tomografía vemos lo que no podamos ver con radiografía, pero se ha vuelto la radiología del siglo XXI. Entonces, en mediastino, para ver masas de contenido graso, que muchas veces se pueden confundir con tumores, la grasa epicárdica, la grasa del hiato esofágico, los timolinfomas, las masas quísticas, quistes pericárdicos, quistes hidatídicos, quistes broncogénicos, los abscesos mediastínicos, para evaluar la vasculatura, para evaluar los aneurismas aórticos, los síndromes de vena cava, puede ser vena cava superior o vena cava inferior. Bien. Las dilataciones de la arteria pulmonar, la dilatación del hemiácido, la disección aórtica y, por supuesto, para evaluar las masas sólidas de mediastino. Ahora, otras lesiones en mediastino y en tórax en general, las lesiones clínicamente sospechosas, pero con un tórax normal. O sea, por ejemplo, que yo sospeche un timoma porque el paciente es portador de una miastenia, que yo sospeche tumor de paratiroides por alteraciones del calcio y del fósforo. En la evaluación de tumores malignos, los linfomas, las mesis pulmonares, el cáncer de pulmón, el cáncer de esófago, ¿ya? En el postoperatorio de una cirugía torácica, en patología cardiológica, en la afectación pericárdica, los tumores pericárdicos, muchas veces la tomografía es excelente. Los tumores cardíacos, aunque se pueden diagnosticar con ecocardiograma, la tomografía da una caracterización excelente y muy útil para evaluar la permeabilidad de los famosos bypass o los puentes aortocoronarios. Lesiones pulmonares ayuda a detectar metástasis, ayuda a hacer un diagnóstico del nódulo pulmonar solitario, evaluar si hay fístula arteriovenosa y ayuda a localizar las masas para la realización de las biopsias por aspiración con aguja fina. O sea, cuando hay una masa pulmonar y se necesita biopsia por punción, la tomografía pues es de mucha utilidad para guiar al médico en la punción de esa masa tumoral. Bien. Y también la tomografía es útil en las lesiones de la pared torácica. Bien. En las lesiones del esternón, hay tumores esternales, en las lesiones de las costillas, en las metástasis pleurales, el mesotelioma de pleura, en la lesión torácica de lesiones abdominales, o sea, infradiafragmáticas, para evaluar el diafragma y la región paradiafragmática, los accesos subclénicos, las hernias abdominales, las hernias diafragmáticas y la región parietal. Como ven, la tomografía tiene una gran utilidad en el diagnóstico, muchas indicaciones y por supuesto ahora en el COVID-19 tienen que agregarlo. Tiene mucha utilidad. Bien. Ahora, esto que estamos viendo aquí, y voy a maximizar, es una vista, una radiografía de tórax póstero-anterior. Bien. Es mujer porque, miren, se ven las sombras mamarias. ¿Ven? Bien. Esta es una radiografía que teóricamente el paciente se encuentra de frente a mí. O sea, este es el lado del paciente y este es el lado izquierdo. O sea, es como que estamos mirando al paciente de frente. Paciente y médico uno frente a otro. O sea, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Bien, bien, eso es importante, que siempre en la radiografía tienen que darse cuenta
una radiografía de tórax, tienen que verse desde el ápice del pulmón hasta el ángulo costofrénico. Bien, eso es importante. Ahora, una de las utilidades que tiene la radiografía postero-anterior a distancia de tele, o sea, de 1,80, es para evaluar el llamado índice cardiotorácico. ¿Cómo se calcula el índice cardiotorácico? Bien, miren, usted traza una línea imaginaria que viene siendo la línea media del individuo. Bien, aquí va una línea. Bien, ahora esa línea media, usted va a buscar el arco más sobresaliente del área cardíaca y va a trazar una horizontal desde la línea media hasta el punto más sobresaliente. ¿Ya? Y va a hacer lo mismo del otro lado. Va a trazar una horizontal desde la línea media hasta el arco medio más sobresaliente. Esta la va a nombrar A, esta la va a nombrar B. Y va a trazar una línea que va desde el borde interno de las costillas hasta el otro lado a nivel de los ángulos costofrénicos. Y esa línea la va a llamar C. Con una regla, usted las va a medir. Y usted va a aplicar esta fórmula. Va a sumar A, va a sumar a B y lo va a dividir por C. Bien. El resultado lo multiplica por 100. Y entonces, si le va por debajo de 50, o si no lo multiplica por 100, le va a quedar 0,5, 0,3, 0,4. Bien. La que está por debajo de 50 quiere decir que no hay cardiomegalia. Cuando le da entre 51 y 54, hay una cardiomegalia grado 1. Y así sucesivamente. Y este es el método para evaluar la presencia o no de cardiomegalia, calculando el índice cardiotorácico. Bien. Este es uno de ellos, es el más exacto. Bien. Ahora, para calcular el índice cardiotorácico, yo debo de tener ciertas precauciones. Eso quiero que quede claro. Bien, se los voy a poner. También existe la parte cualitativa, ¿eh? O sea, cuando usted ve una radiografía, cuando hay cardiomegalia, usted no tiene que calcular índice cardiotorácico. Usted dice, hay cardiomegalia, listo. O no hay cardiomegalia. O evaluar presencia o no de cardiomegalia. Punto. Fíjense, aquí les pongo requisitos. 1. Paciente en posición de pie. 2. Estudio EA. 3. Realizado a distancia de tele.
por lo que es lo mismo 180 centímetros. El radiólogo sabe lo que es eso. Debe estar el paciente de pie, el estudio debe ser póstero anterior y debe ser a distancia tele. Y por supuesto no está rotado. Cuando digo que debe ser póstero anterior, que no esté rotado, ¿eh? O sea, porque a veces, o sea, si el estudio al paciente, si el paciente está en UTI, intubado, y el estudio se lo hicieron acostado, no tiene valor para evaluar cardiomegalia. Si no se lo tomaron a distancia tele, tampoco tiene valor. Y si a veces las personas de la tercera edad, a veces los viejitos, el estudio se lo hacen en la silla de ruedas. Y el viejito ya está así encorvado, y el viejito está así de lado, y más o menos lo acomoda, pero ya el viejito ya está rotado. Entonces no tiene valor. Bien. Bien, entonces eso es importante. Bien, eso es importante saberlo. No vayan a estar diciendo, no, hay cardiomegalia y entonces ay, el paciente del estudio fue en decúbito. Entonces ahí se van a reír de usted. Y esto que vemos aquí es una vista lateral. En la vista lateral, miren, aquí se ve el esternón. Es la única vista donde yo puedo ver las tres partes del esternón. El manubrio, el cuerpo y el apéndice cifoide. Aquí veo mediastino anterior. Este es el área cardíaca. Aquí se ven los hilios pulmonares. Este es el mediastino posterior. Por aquí iría esófago y aorta. No. Estas son las cúpulas diafragmáticas. Y miren aquí qué bien se ven los cuerpos vertebrales. Se debe ver alineados, que dibujen una línea anterior y una línea posterior. Y siempre describiendo la cifosis torácica, que es fisiológica hasta un límite. Y miren que bien se ven los espacios intervertebrales que corresponden a los discos cartilaginosos. Bien. Entonces, con esto, pues terminamos esta clase que tiene que ver con estudios del tórax y continuamos. Bien. ¿Alguna duda de lo avanzado hasta aquí? ¿Dudas? Mira, Johnny, me hacen una pregunta interesante. En tomografía, no. En tomografía, escucha, si te habrás dado cuenta, el índice cardiotorácico no te da una dimensión del corazón. O sea, no te da una dimensión del área cardíaca. Te da una proporción. ¿Ya entiendes? Te da una proporción. Entonces, ¿por qué? Porque dijimos que en radiología ocurría el fenómeno de la magnificencia. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué significa eso? Que la medición de las estructuras puede ser mayor o menor que lo real. Entonces, precisamente, estos requisitos, esta distancia de 1,80 del emisor de radiaciones y el paciente debe estar localizado a 1,80 m, es porque es la distancia que hay el menor índice de magnificencia. O sea, es donde la radiografía de tórax, el área cardíaca
se parece más al tamaño real. ¿Ya? Entonces, en tomografía no ocurre la magnificencia. En tomografía tú puedes medir. Ahora, ¿qué pasa? Las referencias para las cavidades en una TAC debe entonces usarse contraste para yo ver las paredes con una densidad diferente a las cavidades. Pero no es una TAC contrastada el estudio de elección para evaluar si hay cardiomegalia, si hay dilatación de cavidades, si hay afinamiento parietal. El estudio ideal para las mediciones cardíacas es el ecocardiograma. Bien, porque ahí usted lo mide en tiempo real. Ahí usted va a saber el tamaño de las cavidades, el grosor parietal, sobre todo se miden en diástoles. ¿Ya? ¿Quedó claro tu duda, Johnny? No, eso es manual. Adilson, eso es manual. Eso es usted con la radiografía en mano. Eso es manual. O cuando lo haga, o con la imagen digital. Pero eso es, cuando usted tiene una radiografía, usted tiene que hacerlo manual. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Doctor. Doctor. Sí, adelante. En Sí, un lo paciente escucho. pediátrico, doctor, nosotros podemos reconocer, digamos, una cardiomegalia. Ajá. Esa pregunta es Roosevelt. Roosevelt es usted, ¿no? Sí, doctor. Ajá, perfecto. Esa pregunta es excelente, Roosevelt. Por ejemplo, un niño, un lactante, no se puede poner en pie. ¿Entiendes? Entonces, no puedes evaluar cardiomegalia. ¿Entiendes? O sea, siempre y cuando el niño coopere, ya tiene que ser un niñito grande, ¿entiendes? Un niñito grande, ¿entiendes? Un niñito ya de 2 años, que se mantenga ahí de pie, que coopere. Pero si es un bebé, por ejemplo, un bebé de 3 meses, un bebé de 6 meses, el estudio no se puede hacer en posición de pie. Entonces, no puedes evaluar cardiomegalia. ¿Bien? ¿Quedó clara tu Entonces duda, no Rubén? habría, entonces no habría un diagnóstico, digamos, hasta antes de una edad, digamos. No. No, porque escuche, usted no puede decir que usted el estudio lo hace. El estudio lo hace. ¿Qué pasa? Mire, muchas veces cuando hay cardiomegalia, el médico se da cuenta. O sea, la cardiomegalia no anda sola. Hay soplo, hay cianosis. Entonces usted ve la radiografía alterada, hay alteraciones del flujo pulmonar. Entonces ya usted indica ya usted entonces
indica otros estudios. Pero no estoy diciendo de que un lactante no tenga utilidad hacer una radiografía de tórax. Lo que pasa es que vamos a ver eso también más adelante. Las limitaciones que tiene una radiografía de tórax en decúbito con respecto a una radiografía que se hace de pie. Pero sí, es un estudio que se hace. Los pediatras lo indican, pero saben que tiene esa limitación, que como se hace en decúbito, tiene esa limitación. Bien. Pero tampoco significa que es un estudio que no tenga utilidad a esa edad. Lo que pasa es que el médico que lo observa tiene que ser consciente de... Miren, ver radiografía es un ejercicio de análisis clínico. Usted no puede ver radiografía si no sabe la clínica del paciente. Tiene que saber la clínica, la edad, por qué se lo hace. Claro. No es una radiografía, no es una bola mágica. El imagenólogo no es adivino. Él ve lo mismo que usted ve. Lo que pasa es que estudió un poquito más la especialidad. Bien. ¿Alguna otra duda? Entonces, vamos a avanzar el otro tema. Vamos a avanzar el otro tema. Yo le voy a mandar esto a Jordan por Gmail y entonces él se las va a hacer llegar a ustedes. Vamos a hablar sobre patología esofágica. O sea, vamos a hablar sobre el estudio del esófago en el paciente portador de una patología esofágica. Bien. Bien. Estamos adelantando, ya dijimos que hay que adelantar para quemar el contenido del segundo parcial. Bien. Ahora, miren, es importante saber, voy a ampliar aspectos de la anatomía del esófago, que es un órgano tubular, bien, que se extiende desde el nivel del músculo cricofaringio hasta el cardia, que es el esfínter que regula el paso del esófago al estómago, que es un órgano que se divide en tres segmentos: esófago cervical, esófago torácico, que es el mayor, y esófago abdominal. Bien. Ahora, miren, en la actualidad, los estudios radiológicos del esófago han quedado relegados a un segundo plano. ¿Por qué? Porque los estudios endoscópicos son los de primera línea. O sea, los estudios endoscópicos, pues, pero los esofagogramas siguen siendo estudios que se realizan. Ahora, es un estudio que lleva preparación, es un estudio que tiene sus contraindicaciones y es un estudio que hay que tener ciertas precauciones. Es un estudio que se realiza con un contraste que no es un contraste iodado, es un contraste baritado que el paciente ingiere en el momento. El paciente debe estar en ayuna. Entonces el paciente ya en ayunas se le da a tomar el bario y entonces el técnico es el que prepara el bario. Se prepara como una papilla. Parece parece una avena, parece un mingao de avena. Y ya eso viene saborizado y aromatizado, para que la persona lo tolere. Sabe a chocolate, los hay de vainilla, de frutilla, vienen saborizados. Entonces, en el momento en que el paciente lo ingiere, se va tomando vistas. ¿Ya? El bario es una sustancia inerte. ¿Qué significa eso? Que el epitelio intestinal no lo absorbe. O sea, el paciente lo va a terminar excretando. Es como tragarse un pedazo de papel. No, el papel, el cuerpo no lo digiere. Usted va a expulsar esa celulosa. Bien,
pero eso hace que pueda predisponer a la constipación y es uno de los efectos adversos del uso del el bario. Entonces, por eso se recomienda que después del estudio el paciente tome abundante líquido para facilitar el tránsito del bario. Si es necesario, se puede usar laxante. Ahora, los estudios con bario, siempre que se sospeche perforación, están contraindicados. O sea, si yo estoy sospechando una perforación esofágica o una perforación a cualquier nivel del tracto gastrointestinal, está contraindicado el uso del bario. Entonces debo usar un contraste iodado por vía oral o realizar otro estudio. Bien, aquí que les traigo, miren, el bario se vería así, el esofagograma se vería así, como una columna de bario en unas vistas oblicuas, se hacen vistas oblicuas, ¿ves? Y esto es una duplicidad esofágica, o sea, el paciente tiene dos esófagos. ¿Ven que se ven dos columnas? Esto es una malformación congénita, esto es de nacimiento, ¿bien? Ahora, una de las patologías que tiene que ayuda a diagnosticar el esofagograma, que repito, en la actualidad el diagnóstico de esofagitis en el 95% de los casos se hace por endoscopía, que es inflamación de la mucosa gástrica y que puede tener varias causas. La más conocida es el reflujo gastroesofágico. Se puede hacer por varios y tiene varios aspectos radiológicos. El aspecto nodular, esto es un zoom que se ha hecho, esto es una imagen con acercamiento, ¿bien? El aspecto nodular, ¿sí? Este aspecto, ven este aspecto micronodular, esto es una esofagitis herpética, eso que se ven son microúlceras, ¿bien? Se pueden ver ensanchamiento de los pliegues longitudinales, o sea, normalmente debe tener pliegues el esófago, pero en las esofagitis se pueden ver ensanchados. Bien. Miren aquí el estudio. Esta es una vista oblicua del esófago y los signos de esofagitis. Se hacen varias vistas porque el bario va avanzando. Estos pliegues transversales parecen de tigre, ¿no? Es lo que se llama felinización del esófago. Mírenlo, aquí los tienen, ¿ya? Eso es característico de las esofagitis. Bien. Ahora, un diagnóstico que se realiza en los esofagogramas es la acalasia. La acalasia es un trastorno funcional que no tiene una causa muy esclarecida, en la cual hay como un espasmo del cardia y hay una disminución de la peristalsis esofágica. Y ocurre acumulación de restos de alimento y del contraste, y en el esófago, miren, este es el tercio inferior del esófago, aquí se distingue el diafragma, y fíjense cómo el esfínter está afinado y está aumentado el diámetro de la luz del esófago, y a veces se ve mezcla de restos de alimento, y esto pues es la acalasia, la famosa acalasia. Esta es la famosa imagen en punta de lápiz. Bien, bien, aquí ven acalasia. Miren aquí cómo se ven los pliegues. Eso es de la peristalsis, ¿ven? De la peristalsis. Y miren la imagen en punta de lápiz, la acalasia. O sea, normalmente el esófago no es tan grueso, ¿sí? Y no retiene tanto contraste. Fíjense que al estómago ha pasado muy poquito contraste. Eso es característico de la acalasia. Bien, el espasmo esofágico. El espasmo esofágico afortunadamente es raro. Es una patología que da un dolor que muchas veces se confunde con la angina de pecho,
porque curiosamente se alivia con nitrovasodilatadores. Y miren cómo se ven las zonas espásticas y las zonas que no están espásticas. Fíjense cómo se ven las zonas contracturadas y las zonas relajadas. O sea, el peristaltismo es mayor. Bueno, el esófago de Barrett es un momento que ocurre en las esofagitis por reflujo a largo plazo. O sea, cuando el esfínter del esófago y el estómago no es competente, puede haber paso de la secreción ácida del estómago a el esófago. Y eso es lo que se llama reflujo gastroesofágico. Bien, que da esofagitis. Ahora, a los años, producto de estar la mucosa esofágica del tercio inferior expuesta a ese pH ácido, pues esa mucosa sufre un cambio metaplásico y es lo que se conoce como esófago de Barrett. Repito, el 99% de los esófagos de Barrett que se diagnostican en la actualidad se diagnostican por estudios endoscópicos. ¿Claro? ¿Quede claro? Entonces miren cómo se verían. Aquí tienen la imagen anatómica. Miren cómo aquí se ven los pliegues longitudinales. Y miren cómo aquí cambia el aspecto de la mucosa. Bien, ya no se ven los pliegues longitudinales y esto es por la metaplasia que existe en el esófago de Barrett. Bien, ahora, el esófago puede tener protrusiones de su pared. Protrusiones de su pared que forman los llamados divertículos. Los divertículos, hay tres tipos: el divertículo de Zenker, el divertículo, ahora no me acuerdo del tercero, y el de Rokitansky. Bien, según su posición anatómica. Esto nada que ver con el divertículo de Meckel, ya el divertículo de Meckel es por ahí abajo, es en el ilion terminal. Bien, estos divertículos, pues, ¿cuál es el problema? Que en ellos se acumulan restos de alimentos. Incluso son causas de halitosis en pacientes sin patología oral. Entonces, cuando el paciente toma el contraste varitado, que se contrasta el esófago, pues parte del contraste me dibuja el divertículo. Esta imagen del divertículo es lo que se conoce como una imagen por adición. Miren, aquí tienen un divertículo. Se hace normalmente la luz del esófago, debería venir la pared por aquí, pero aquí, pues, bueno, hay una imagen por adición. Miren, era el de Killian, el que no me acordaba. Miren, aquí viene representado el divertículo de Zenker, el de Killian, el de Rokitansky no tenemos imagen. Y aquí tienen distintos divertículos, bien, diversos divertículos. Miren aquí un esófago, miren aquí un divertículo. Y tiene otras imágenes por adiciones, que aquí en otra vista se dibujan como otros divertículos. Bien. Bien. Anda, están oyendo. Ahora, el esófago puede ser asiento de tumores. Bien. Uno de ellos son un tipo de tumor benigno, son los pólipos esofágicos. Son tumores que protruyen hacia la luz y que me van a producir una imagen. O sea, usted ven aquí el esófago, ¿no? Ustedes ven aquí bien, vamos a ver esta imagen, aquí se ve bien la luz del esófago, ¿eh? Pero aquí, ¿qué pasa? Aquí no se llena la luz, o sea, normalmente debería seguir, ¿no? Esto debería llenarse del contraste. Aquí ven, esto debería llenarse,
Pero aquí hay una estructura que no deja que se llene la luz del contraste. Esta imagen es lo que se llama como defecto de llene. Bien. Y fíjense, con estas dos imágenes estamos viendo dos patrones de imágenes básicas. En los divertículos vimos la imagen por adición y en los pólipos los defectos de llene. Bien. Bien. Miren los defectos de llene. Bien. Ahora, el cáncer de esófago me da un defecto de llene, pero no me da un defecto de llene homogéneo como el divertículo. Me da un defecto de llene irregular y con signos de ulceraciones. Bien. Esto es lo que también le llaman imagen en desfiladero. Ahora, el esófago también puede ser asiento de las varices esofágicas. Las varices esofágicas se ven en los pacientes cirróticos y es uno de los signos de hipertensión portal. Bien, por aumento de la presión a nivel de la vena porta, pues las venas del tercio inferior del esófago se pueden dilatar, incluso pueden sangrar y en un esofagograma son visibles y da la imagen conocida como imagen en cuentas de rosario. Es la imagen característica de unas varices esofágicas en un esofagograma. Dicho nuevamente, el 95 o 99% de las varices esofágicas en la actualidad se diagnostican por estudios endoscópicos. Miren, aquí tienen otra imagen de varices esofágicas. Miren, esas son, por eso se le llama imagen en cuentas de rosario. Pues son bolitas, como bolitas del rosario. Bien. Ahora, tristemente, este paciente se le hizo un esofagograma y se observa que el contraste se extravasa del límite de la luz y no es un divertículo, es una perforación esofágica. Bien. Y aquí les tengo estas imágenes de la esofagitis espérate. Pucha, esa era sorpresa. De la esofagitis chagásica, porque ustedes saben que el Chaga es la enfermedad de las megalias. O sea, el Chagas produce cardiomegalia, esófagomegalia, ureteromegalia, porque el Chagas daña la inervación vegetativa y afecta la motilidad. Entonces, aquí ven un esofagograma normal y aquí van viendo diversos grados, cómo aumenta el calibre y se ve que disminuye el tono. Entonces, esto es característico de la patología de la esofagopatía chagásica. Y bueno, pues lo contrario ocurre en las estenosis esofágicas. Las estenosis esofágicas son estrecheces de la luz del esófago. Sobre todo se ven como secuela de las esofagitis por cáustico. A veces hay pacientes que accidentalmente ingieren cáustico o intencionalmente. Y bueno, pues eso produce una esofagitis y a largo plazo pues produce una estenosis esofágica. Y es evidente, miren cómo está afinada la luz esofágica. Y bueno, este es el llamado presbiesófago. El esófago de un anciano que ha disminuido la motilidad, que disminuye el vaciamiento. Y pues, esto ya es de un viejito de 90 años. A los 90 años pues ya nada es normal.
Y este era un mensaje que les quería decir siempre, pero yo necesito también la ayuda de ustedes. Entonces, con eso terminamos este segundo tema de la clase de hoy. Ahora, la doctora Patricia me pregunta alergia. No, el bario es inerte, no causa alergia. No, porque él no pasa. El cuerpo no lo absorbe, no lo asimila, él no atraviesa la mucosa gástrica. Es inerte, no da alergia. Lo que más, la reacción adversa que más puede producir el bario es la constipación. O sea, que puede ser que el paciente se sienta constipado días después del estudio, por eso se manda que el paciente después del estudio tome bastante agua, y si es necesario toma un laxante, ¿ya? Bien. El problema mayor con el bario es que el paciente tenga una perforación, el médico no lo sepa y se haga un estudio varitado y entonces pues ya el paciente... Yo vi un caso de un paciente que se estaba estudiando una disfagia. O sea, el paciente tenía dificultad para tragar. Y cuando hay y lo primero que se le indicó, ahora Jordan, te respondo. Lo primero que se le indicó fue un esofagograma. Oh sorpresa, cuando le hacen las primeras vistas, el radiólogo ve que el bario había pasado para la tráquea y para los bronquios. Y ya espérate, porque el bario se da, el esofagograma es una sola toma. O sea, ya el paciente se lo había deglutido. Entre lo que demoró en sacar la radiografía, y era que el paciente, lo que producía su disfagia era una fístula traqueosofágica. O sea, se había comunicado de manera anómala la luz del esófago con la tráquea, y eso era lo que le producía al paciente la dificultad para tragar. Y el paciente nunca había tenido ninguna patología respiratoria que hiciera sospechar. Y el paciente tosía, a veces en su expectoración. Después de esto sí hubo un poquito de expectoración, entonces en la expectoración se veían los pedacitos de bario, porque el bario se pone después un poquito duro. ¿Me entiendes? Ahora, Jordan me preguntó lo interesante. El bario no se podía utilizar en las úlceras esofágicas no perforantes. Bien. Usted lo puede usar siempre y cuando no haya sospecha de perforación. Incluso durante muchos años, para el diagnóstico de las úlceras gástricas, de las úlceras duodenales, usaban eran los estudios varitados cuando no había endoscopia, o cuando el paciente no tenía acceso a la endoscopia. En caso de sospecha de una perforación del esófago, ¿qué otros estudios se pueden hacer? Estudios endoscópicos. Rodrigo, endoscópicos. Pero nada que lleve varios. O contrastar con yodo, con un contraste yodado. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Mira, el acceso esofágico, el acceso de la pared, es lo que se conoce como flemón esofágico. Y el flemón esofágico lo que te da es, más bien puedes confundirlo con un cáncer, con un tumor, porque no te da una imagen por adición, te da un defecto de Jenner. Sí, diferente. Te da un defecto de Jenner.
no te da una imagen por adición como los divertículos. No, 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 no. El yodo no es radioactivo. El yodo no es radioactivo. No. Rubel, querrás decir que el yodo es radioopaco. Necesito, pero el yodo no es radioactivo. Necesito que contestes esa pregunta, Rubel. Doctor, disculpe. Entonces no hay ningún problema cuando se utiliza el yodo con el hecho así El de yodo, una... escucha, nosotros tuvimos una clase de una que, a ver, yo necesito de que recibir organices tus altas preguntas. dosis, de recibir altas dosis de yodo. Es que, tuve conocimiento Bueno, de que en La Paz, ¿no es cierto? hubo una clase. Una clínica, si no me equivoco, de yodoterapia, exacto. Y es donde bueno, me dijeron que efectivamente, o sea, la, 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 la exposición al yodo en altas dosis como esas, pues afecta y hay que evitar por la radiación que puede ocasionar. Por eso le pregunto, doctor, no sé si es que eso fue correcto o no, está mal esa... Eh, Eh, escucha, escucha. El yodo que se usa en radiología no es radioactivo. No hay una clase, yo di una clase de contraste. Es un yodo que se utiliza para opacificar estructuras. Ahora, el yodo, como muchos elementos químicos, tiene isótopos. Bien. Y existen los isótopos de yodo radioactivo, pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de una sal yodada, de una sal de yodo, meglumina y atracida. Yo les puse ejemplo de fármaco yodado. Ahora, escúcheme bien. Existe tratamiento con yodo radioactivo en las patologías del tiroides, pero eso ya es otra cosa. sí, Ya eso es otra cosa. No tiene nada que ver con este yodo que se usa como medio de contraste. ¿Me entiende? sí, Nada doctor, que sí, ver ya, uno con otro. ahora ¿Queda sí. claro? Sí, doctor. Ya, eso debe ser en el tratamiento del yodo de un paciente con patología tiroidea, ¿no? Sí, doctor, exacto, sí. ¿Entiende? O sea, nada que ver. Ese yodo radiactivo que se usa para disminuir el bocio en la tiroides no tiene nada que ver con este yodo que estamos usando como un medio de contraste. ¿Claro? Sí, doctor. Perfecto. A ver, ¿alguna duda más?
Sí, el bario como reacción adversa principal es la constipación, ¿eh? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿No hay más dudas? Bueno, entonces si no hay más ninguna duda, pues damos por terminada la clase de hoy. Muchas gracias. Buenas noches y nos vemos el jueves a las 20:30. ¿Bien? Gracias, doctor.